Me gustaría hacerte es en relación, digo, muchas de tus obras son protagonizadas o aparecen personajes cuyas historias pues son confrontadoras y reflejan muchas situaciones complejas que no se pueden a veces entender a simple vista. Entonces, pues, preguntarte si desde tu punto de vista es la literatura o la escritura el mejor de los vehículos para conocer al otro con todos esos matices y para llevarnos a nosotros como lectores o incluso a veces también como talleristas a comprender esa otra realidad que no necesariamente es la nuestra. Hay estudios hechos, incluso hay un estudio que hicieron hace unos años en Italia muy grande y otros estudios que demuestran que la gente que lee, que leer sobre todo y leer novelas especialmente, además, aumenta la empatía y la percepción del sentimiento del otro, ¿no? Porque efectivamente leer es meterte, conectar con la cabeza de otras personas, conectar con su manera de ver el mundo, vivir otras vidas, ¿no? Entonces abre muchísimo, realmente abre muchísimo la conciencia y, y el sentido de lo grande, de lo diverso, de lo distinto que es el mundo, ¿no? No creo que sea la única, desde luego, manera, ni siquiera la mejor. A lo mejor es mejor todavía pues ir a conocer a la gente de verdad, ¿no? Pero como no es tan fácil salir de tu zona de confort, de tu zona habitual, ya sabes que se produce ese terrible fenómeno, ¿no? De vivir en un mundo microscópico. Creemos que lo que es nuestro mundo es el mundo, que lo que pensamos es que lo que es, ¿no? Y entonces la literatura sirve, las lecturas, los libros sirven mucho para abrirnos ventanas en esa pequeña burbuja en la que todos vivimos, ¿no? Y que es una burbuja muy reductora y que conduce a una ignorancia tremenda del mundo, si te quedas ahí. Claro que sí. Y hilando un poco con esta pregunta, en el contexto mundial, con toda la emergencia que estamos viviendo ahora, Sí. creo que o podría sacar lo mejor de nosotros mismos y nos ayuda a ser más solidarios, o por el contrario, más egoístas y más encerrados en nosotros mismos, ¿no? La situación, La situación de pues, la todas pandemia. las medidas, el encierro, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar que hay personas que aún en esta circunstancia de emergencia donde nos están diciendo no salgas de tu casa, hay gente que necesita salir de sus países para salvar sus vidas? Pues es que es muy difícil porque al principio de la pandemia empezaron a decir, ¿verdad? Porque esa especie de buenismo, porque esto nos va a hacer mejores, va a sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues no es cierto, ¿no? Es decir, estas situaciones tremendas sacan lo mejor y sacan lo peor. Y además, el aislamiento, la soledad, la sensación de soledad y desde luego el aislamiento, hay un artículo muy bueno del Financial Times de una economista, que ahora no me acuerdo del nombre, que es un resumen de un libro suyo que se llama El siglo solitario, ¿no? Y entonces indica que efectivamente los confinamientos y la soledad refuerzan la violencia, la agresividad contra el otro, el rechazo al otro, una deriva hacia los populismos y hacia los extremismos de derechas y reaccionarios y chauvinistas. O sea, que es tremendo, ¿no? Entonces es muy preocupante, es muy preocupante. La gente, yo lo que veo es que, desde luego, en los casos tan extremos, obviamente también sale lo mejor, pero sale mucho lo peor. Y sale mucho lo peor y la gente se encierra, no quiere saber. Yo he tenido una bronca en Facebook el otro día y tengo un Facebook maravilloso, maravilloso de verdad, no tengo trolls, no tengo maravilloso. Y he tenido una bronca en Facebook porque colgué una cosa de unos pueblos indígenas del Amazonas que están hechos polvo, que no tienen nada contra el COVID, que se están muriendo como... Y entonces para ayudarles, ¿no? Y bueno, hoy una mujer dijo, esto me encanta cómo escribes, te sigo desde siempre, pero esto desde luego que no, porque hay que ayudar primero los vecinos y luego los... Antes, ¿cómo puedes pedir que ayudemos a la gente del Amazonas con todo lo que pasa en España?
Entonces, esto es un fenómeno, es lo que se llama la falacia del nirvana, como seguramente bien sabes, ¿no? Que esa trampa lógica y esa estupidez lógica, digamos, que hace que, en este caso se traduciría así. No se puede ayudar a los de fuera mientras haya un solo vecino con problemas, lo cual quiere decir que jamás puedes ayudar a los de fuera, porque siempre habrá un vecino con problemas. Entonces, bueno, entonces fomenta esa visión estrecha del mundo, esa visión estrecha de la realidad, fomenta la tribu, fomenta la horda, que es una manera muy egoísta y muy ignorante de vivir el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir eso? Pues hay que repetirlo y repetirlo, las cosas importantes hay que repetirlas 20.000 veces, ¿no? Decía Bertrand Russell, ¿no? ¿Cómo no me voy a repetir si la gente no escucha? Decía Bertrand Russell, pues entonces hay que repetirse, hay que repetirse. Y hay que repetir, en efecto, que la gente, y hay que repetirlo sobre todo, yo creo, pero esto ya es un consejo puramente de periodista, ¿no? Que llevo tantos años, tantas décadas, casi 50 años como periodista. Hay que repetir dando casos concretos, porque si tú hablas de no sé cuánta gente que está saliendo, que les matan porque tienen que abandonar, la gente lo coloca en el lugar de las cifras. Las cifras esas globales hay que decirlas al final, pero primero hay que contar casos concretos. Es así de triste. Nos adherimos al caso concreto, nos sentimos más capacitados genéticamente, psicológicamente, a empatizar con el caso concreto, nombres y apellidos, casos concretos. O sea, que lo que hay que hacer es contar casos concretos y luego después de contar el caso concreto y de haber tocado así, ojalá el corazón de alguien, pues se puede decir, bueno, y como este hay 200.000, ¿no? Claro. México y España tenemos muchos paralelismos y muchas cosas que nos unen. Y yo creo que México en los últimos años se ha convertido se ha transformado de un país de tránsito, ¿no? De muchas personas que no solicitaban asilo para quedarse en México, sino su intención era llegar a Estados Unidos. Sí. Y bueno, creo que el caso de España también está recibiendo muchas personas, muchas también como un lugar tal vez Sí, de tránsito, pero ya cada vez más de destino. Y sí. esto, al convertirnos en sociedades o en comunidades receptoras, eh, pues ha generado mucha xenofobia. Yo quisiera, pues no sé, ¿cómo ves tú poder contrarrestar todos estos estereotipos y todos estos mitos de vienen a robarnos el empleo, van a desbordar los servicios de salud y educativos? ¿Cómo podemos generar un contradiscurso en relación a la afectación que las personas o estos mitos que generan el rechazo hacia las personas refugiadas y migrantes? Es complicadísimo. Es uno de los grandísimos retos fuera de la pandemia, claro, que ahora lo ha desbaratado todo y lo ha puesto todo en un lugar rarísimo, pero, pero antes de eso quizá era la frontera, el grandísimo, ese y el calentamiento global, la crisis climática, los dos grandes retos. Están muy unidos, además, debo decir también, porque hay muchísima... los expertos evidentemente dicen que mucha de la violencia generada y tal, como lo que pasó en Siria, ¿no? También está unido a años de sequía, a un deterioro de las condiciones económicas, sociales, etcétera, ¿no? Bueno, precisamente por el cambio climático. Pues verdaderamente es un fracaso además. Es nuestro mayor reto y hasta ahora un fracaso total. El manejo que se está haciendo de los refugiados en el mundo es trágico porque no se está haciendo ninguno. Y es un empuje creciente y es una tragedia creciente y veo difícil la solución verdaderamente, ¿no? Lo que sí sé es que la solución tiene que pasar por admitir que es un problema, porque una de las cosas que está pasando además es que los partidos de extrema derecha más xenófobos y más tremendamente opuestos y racistas están creciendo con el miedo. No te digo ya solo con las mentiras, pero con el miedo, los problemas. Claro que hay una cosa que efectivamente está en la psicología, ¿no? Más básica y más de genética, vamos, ¿no?
del miedo de la conservación del grupo, de la conservación cultural y tal. Eso es terrible, porque los problemas existen. Entonces, lo que hay que decir es, esos son fake news, estos son los datos reales. Hay estos problemas, es verdad. ¿Cómo los podemos solventar? Pues mira de dónde vienen, mira lo que sucede, mira por qué lo están haciendo. ¿Cómo vamos a conseguir, hagamos planes para conseguir integrar a la gente, para conseguir, yo qué sé, no sé, es muy complicado. Y yo creo que se tiene que seguir un enfoque absolutamente multidisciplinar, vamos, es decir, toda la sociedad tiene que implicarse y todos los sectores sociales tienen que implicarse para esto, que es el reto mayor, te digo, el reto mayor. Allí, en otro tema que me parece muy importante del cambio que se ha dado en la movilidad humana en México y que creo que también está pasando a nivel mundial. Antes, la mayoría de las personas que venían a México, que pedían asilo, pasaban por México, que vienen principalmente de Centroamérica, pues eran hombres jóvenes, ¿no? En su mayoría solos. Y de unos años para acá, pues tenemos cada vez una migración más grande de mujeres y más grande de familias completas, ¿no? Desde la abuelita hasta el perro, literalmente. Cada vez la violencia en Centroamérica está creciendo. Brutal, sí. Exactamente, pero yo lo que quisiera hablar contigo, porque sé que muchos de tus libros, yo soy profunda lectora, fan tuya, Gracias. hablan muchísimo de la visión femenina de cómo se viven muchas cosas. Y yo creo que el tema de la movilidad humana en este momento, ese rostro femenino sí implica otro reto para el tema de la desigualdad de género. Obvio, pero además implica un reto tremendo porque es que ya en la indefensión de las mujeres, si añades la indefensión de estar descolocado de tu entorno en una situación de precariedad absoluta, pues sabemos lo que pasa, ¿no? Hay muchas más violaciones, mucha más violencia, mucho más sufrimiento en las mujeres que están refugiadas o que están desplazadas o que están mucho más. Entonces, yo creo que hay que tener también sí, hay que intentar visibilizar ese problema doblemente e intentar tener también pues, más recursos incluso para eso, para esa protección, ¿no? Porque realmente de eso y de menores solos, pues como sabes también pueden ser objeto de todo tipo de tráfico y de todo tipo de abuso, ¿no? Entonces, yo creo que son dos zonas extra frágiles de todos los movimientos de refugiados y creo que hay que dedicar un esfuerzo mayor de todo, de recursos y de gente para intentar protegerlos más. Sí. Sí, no, incluso aquí, por ejemplo, es muy el tema de los niños, digamos, niños no acompañados, es todo un debate porque los adultos de los lugares receptores dicen, pero qué irresponsables los padres, ¿no? ¿Cómo pueden mandarlos solos a caminar kilómetros ante los peligros que pudieran enfrentarse en ese traslado? Pero hay una poeta somalí que dice, ninguna madre pone a su hijo en un Precioso, sí. barco, ¿no? Lo conozco, el poema y es tremendo. Es que, claro, es que lo que hay que decirles es, imagina los riesgos que a tú se te espantaría poner a tu hijo ahí. Ahora imagina los riesgos de donde está escapando para que eso sea deseable, para que eso sea una opción, ¿no? Entonces, es que es tremebundo, claro. Es que es tremebundo. La gente habla por pura ignorancia, evidentemente. Y esa ignorancia lo que pasa es que es más cómoda, claro. Es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que otra cosa también importante para mandar el mensaje, cuando tú mandas el mensaje de una situación catastrófica con muy difícil arreglo y tal, pues la gente cierra la cabeza, porque no puede soportar el peso de la angustia y piensa que no va a poder hacer nada. Entonces, también eso, individualizar los relatos y dar pequeñas posibilidades de solución de casos concretos, o sea, casos que le diga a la gente, oye, si haces esto, puede mejorar la situación, ¿no? Entonces, el mensaje siempre con una incitación a una acción o algo en concreto que pueda realmente ser un cambio, sumado con otras tantas personas y luego personalizado. Porque cuando hablas de mucha gente también es que realmente no lo soporta, no soporta una situación de angustia que no saben manejar y que creen que va a ser inmanejable y que va a ser imposible de solucionar.
Entonces también hay que mandar el mensaje de que se puede solucionar, que lo que hay que tener es voluntad y que tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el papel que están jugando en este momento, pues el arte, la academia y los medios de comunicación, justo en la construcción de ese imaginario social de las personas refugiadas y de la migración? ¿Están contribuyendo a su, digamos, a estereotiparlos, a invisibilizarlos? ¿Cuál desde tu perspectiva es el Es papel? muy difícil. Esa pregunta no tiene una respuesta porque primero depende de los sitios, depende de los medios, depende de los países, depende de las sociedades, depende de la academia. En un mismo país, pues hay, los países democráticos muestran un abanico, ¿no? de opciones y eso es lo bueno de la democracia. Entonces, en un mismo país, pues hay medios completamente cerrados, medios de prensa completamente cerrados a la idea o al problema de los refugiados y otros más abiertos. O sea que es muy complicado. En cualquier caso, lo que te he dicho antes, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Como sociedad estamos siendo un total fracaso para manejar esto. Así que ahí métenos a todos, a los medios, a la academia, al arte. No estamos sabiendo manejarlo de ninguna de las maneras. Es horroroso lo que está pasando en los últimos años justamente con los refugiados, con los desplazados, horroroso. Y es un problema creciente que tenemos evidentemente que afrontar de otra manera, porque si no es que, no sé, no puede ser, no podemos seguir así.